los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento. Ya lo vas a entender. Si no lo entendiste ya a esta altura, me parece Puedo decir que no, ¿no? Sí. El plan era que no entendieras. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de filosofía, como siempre, cada vez que viene Miguel Santagada. Es un Nuestro gusto. filósofo de cabecera. Sí, el único que tenemos. El único, Sí, bueno, pero bueno. hay que decirlo también. Y No la digas. última clase, porque ya lo consideramos masterclass, Sí. hablábamos de existencialismo y supongo que por ahí viene la cosa. Miguel, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Marco? Muy bien, con ganas señora de... Florencia, bien? Muy bien. Con ganas ¿Qué de- sé de- yo? de No sé qué saber. decirte en realidad. Es una mañana para la filosofía. Sí, estamos fingiendo demencia más que nunca. Y si Y no, para el existencialismo, te Claro. digo, es una buena mañana. hoy le vamos a dar una vuelta de rosca Ajá. al existencialismo y nos vamos a meter con el absurdismo. Que no es lo mismo, pero son como contemporáneos. En los años 40, durante la ocupación alemana de Francia, Sí. convivían casi sin conocerse, después se conocieron más profundamente, llegaron a ser amigos y luego enemigos. ¿De quiénes estamos Estamos hablando de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, así se dice, se escribe Camus. Qué buena pronunciación del Oui, francés. je parle français très bien. Ah, oui. más bien. Argelino, el hombre argelino, ¿no? Él era argelino, muy bien, sí, sí, sí. Nacido en 1913, hijo de un papá que falleció cuando era muy chiquito y de una mujer española casi analfabeta. No sé si casi o totalmente analfabeta. Mira, La madre de él era española y vivía en un pueblito, era gente muy pobre. El padre muere en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que en esa época se llamaba la Gran Guerra, claro. porque todavía no había ocurrido la segunda, dado que no había terminado la primera. Claro. Bueno, Albert Camus lo sorprende la muerte en un accidente de tránsito de un auto que él no manejaba, camino a París, los primeros días del año 60. Él apenas tenía 57 años y lamentablemente él fallece, pero afortunadamente Gallimard, que era su amigo y editor, logra sobrevivir a las heridas que se produjo en ese accidente. En la ruta, creo que era un día de lluvia, pleno invierno, los primeros días de enero. Camus muere habiendo recibido en el año 57 el premio Nobel. Premio que, como no sé si lo dije la vez pasada, debía haberlo dicho, Sartre rehusó. Sí, sí, Dijiste. lo dijiste. Dijo así, mire, la verdad que me lo dan ahora cuando ya no tiene ningún sentido, porque nosotros hemos luchado por la libertad y en contra de la opresión, y ustedes, se refiere a la Academia Nobel de Suecia, y ustedes se hicieron los giles. Sí, no lo fueron- dice con esas Sí, palabras, fueron pero... bastante colaboracionistas. Claro. Exacto, claro. Sí. Así que miren, se negó a recibir Sartre, pero Camus bien que se lo embolsó. Lo agarró, bien. De todas maneras, yo creo que ambos lo merecían. Otra cosa que decía Sartre, que me olvidé, es que no se lo habían dado a Neruda. A Neruda se lo dan casi 10 años después. Claro. No se lo dan a Neruda y se lo dieron a otra gente, entre otros un colaboracionista antisoviético de origen ruso, Pasternak, autor de una novela muy, muy famosa, muy conocida, que es, ya me voy a acordar cómo se llama. Con la lluvia a mí se me van las ideas, Sí, se me, sí, a todos nos pasa. se me lava el pelo y ¿Doctor Chivago no? yo creo que es doctor Chivago. Sí, Creo que sí, es Doctor sí. Chivago, sí. Bueno, Camus no se consideraba filósofo en el sentido académico. De hecho, no era profesor de filosofía, aunque sí había estudiado
en la universidad, pero no ejercía como profesor, sino como periodista. Claro. Sus novelas, una novela que yo recomiendo muy calurosamente es El extranjero. Tremendo. Una gran novela. Hay una película muy interesante llamada así El extranjero, protagonizada nada menos que por Marcello Mastroianni. El director de la película es Visconti, que es muy fiel al espíritu del extranjero, es decir, la persona indolente, la persona que no encuentra sentido ni en su vida, ni en el mundo, ni en la naturaleza, en nada. Son famosas las 3 primeras frases con las que empieza El extranjero. Comienza así: el lunes falleció mi mamá. A lo mejor fue el martes, no lo sé. Me llamaron desde el asilo y ahora viajo a verla. A verla no, viajo. Ahí ya mi memoria se pierde. Él comienza la narración en el viaje al sepelio de quien fuera su madre, la madre de Meursault, que es como una especie de neologismo que quiere decir mar y sol, el apellido Meursault del extranjero. Pero lo cuenta como si fuera una gestión, como si le hubieran hecho una multa y tiene que ir a pagar. Exactamente. Voy a spoilear un poquito, porque lo que vale no es tanto la historia en sí misma, sino las sensaciones que va narrando quien es el protagonista y al mismo tiempo el narrador, Meursault. Él termina condenado a muerte, pero no lo condenan a muerte porque él ha matado a un árabe, cosa que efectivamente ocurrió, sino porque no cree en Dios. Y uno de los testimonios que lo hunden, muy parecido al juicio que le hicieron a Cristina, es porque dice, sí, yo lo vi en el sepelio de su madre y no ha derramado una sola lágrima. Es decir, en la novela Meursault es condenado, es muy interesante esto, por indolente. Claro, por no haber llorado ante la muerte. Por no tener sentimientos, Claro. porque Claro. todo es lo mismo. Y le pregunta al juez, ¿usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en nada. Pero no lo dice de manera combativa, lo dice de manera, vamos a decir, despreocupada. Lo que sí hay siempre en las obras de Camus es el absurdo. La rebeldía, la libertad y la responsabilidad. Son los grandes temas que acompañan su producción tanto literaria de ficción como ensayística. Y vemos en él una tensión siempre entre la justicia histórica y los límites éticos. La gran discusión que va a tener Camus con Sartre es por el libro de ensayos publicado en el año 1952, que se llama El hombre rebelde. Con ese título uno se imagina la adhesión a cualquier empresa revolucionaria. Pues no, él lo que considera, Camus, considera que la justicia histórica, por supuesto que hay que luchar por la justicia histórica, por supuesto que la vida es absurda, pero que uno no se tiene que contentar con eso. El rebelde es el que lucha contra el absurdo, aún sabiendo que esa lucha puede ser denodada e infértil, infructuosa. Absurda. Y absurda. Sin embargo, la rebeldía para él tiene un límite. No justifico para nada el asesinato, va a decir. No importa que sea un tirano, no importa que sea un déspota, no importa que sea un explotador, un negrero, un esclavista. Nadie merece ser asesinado. Bien. Y eso, por supuesto, que a Sartre no le cae muy bien. ¿Por qué? Porque él dice, mire, en realidad lo que le pasa a cada individuo puede ser interesante, puede ser importante, pero lo central es el destino histórico que debemos construir. Ajá. Y ese destino histórico no tiene precio, hay que pagarlo sea lo que sea. Para Camus, justamente ese precio no merecemos cobrarnos ese precio cometiendo asesinatos. En algún sentido antirrevolucionario uno y revolucionario el otro. Exactamente, claro. Por supuesto que en los años en que escribe El hombre rebelde ya está muerto Stalin y en Europa se hacen encargados de difundir todas las bestialidades que se han cometido en nombre del socialismo. No da un paso atrás Sartre, pero sí da un paso atrás con respecto a esto Camus. Considera esto Camus en una carta del 1945. Ya ha escrito el extranjero
ya ha escrito otro libro muy interesante que se llama El mito de Sísifo. Sísifo es probablemente la simbolización de la vida absurda, de la existencia absurda. Es demasiado astuto, Sísifo, engaña a la propia muerte, según la mitología griega, y los dioses lo condenan. Dice, a este no lo perdonamos, llamen a Bonadío que lo condene. Entonces le dice, bueno, usted, su castigo no va a ser ni el fuego, ni los latigazos, porque de alguna forma va a zafar. Usted lo que tiene que hacer es, ¿ve esa montaña? Bueno, llevar la roca, una roca pesadísima, hasta la cima. Tan pronto como llegue a la cima, nosotros nos encargaremos de que la roca ruede hasta la base de la montaña. Y así, eternamente. Bueno, Sísifo entonces encarna la figura del que hace todos los esfuerzos, pero sin ningún resultado. Y eso es muy comparable con la existencia, según el punto de vista de Camus. La existencia absurda. Dice así, aceptar lo absurdo de todo lo que nos rodea es una etapa, una experiencia necesaria. No debe convertirse en un callejón sin salida. Lo diríamos en el barrio. No bajes los brazos, aunque sepas que la pelea está perdida o que no tiene sentido ganarla. Claro. El absurdo suscita una rebeldía que puede ser fecunda. Un análisis del concepto de rebeldía podría ayudar a descubrir nociones capaces de devolver a la existencia un sentido relativo. Cree que en algún momento se da vuelta. Abre una puertita. Abre una puerta. Claro, ahora, pero esta salida es siempre individual, no es de carácter histórico, es de carácter personal. Claro. Bueno, al final lo que voy a hacer es estudiar corte y confección y peluquería y me compro o consigo una máquina de depilación definitiva y sobrevivo. Y zafo. Sí. La vida seguirá siendo absurda, pero por lo menos si te querés comer, no sé, un helado, te lo podés tomar. Claro. La vida no tiene un sentido intrínseco y esa falta de sentido puede volverse cómica. Puede volverse, incluso el teatro del absurdo ofrece de manera reiterada escenas cómicas. ¿En qué consiste básicamente el absurdo? En presentar algo, digamos, cuyo desenlace podría ser previsible, pero sin embargo tiene un desenlace inesperado. Un chiste lo pinta de cuerpo entero, por supuesto atribuido a los locos, a las personas que están internadas en un psiquiátrico. Llega el director, dice, bueno, a ustedes tres que han tenido buena conducta, les prometo que si responden bien una pregunta de aritmética, van a poder salir del neuropsiquiátrico. Bueno, ¿cuánto es 11 por 3? Le pregunta el primero. 11 por 3 es febrero. Responde. Usted se queda. Al segundo le dice, ¿cuánto es 11 por 3? 11 por 3 es 614.814. Usted se queda acá. Y al tercero le pregunta, ¿cuánto es 11 por 3? 33. Bueno, muy bien, usted va a salir. ¿Me puede decir cómo calculó? Bueno, yo hice febrero por la raíz cuadrada de... Ese es el absurdo. Es decir, una respuesta que uno no espera. Dijimos ya que murió en 1960, Camus. Escribió El mito de Sísifo durante la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo escribe El extranjero, que se publican en el mismo año. El extranjero es una novela, El mito de Sísifo, una colección de ensayos. El hombre rebelde es de 1951 y una obra anterior, una obra de teatro anterior, muy interesante, Calígula, que es justamente la tesis según la cual la libertad llevada al extremo destructivo cuando se pierde toda medida. Podríamos decir que Camus es un pensador juvenil, porque en esos momentos apenas tiene 30 años, pero así como es juvenil, es conservador. Él cree en el justo medio, una teoría ética de Aristóteles, según la cual cualquier extremo es malo. Y por lo tanto, Calígula es mostrado como un emperador que evidentemente se ha vuelto loco. No hay sentido dado. ¿Qué hacemos con eso? Se pregunta Camus. Tanto en Calígula como en el mito de Sísifo. Señor, no es una propiedad del mundo ni del ser humano por separado el absurdo. El absurdo es una relación entre el deseo humano de sentido. No podemos vivir sin explicarnos por qué ocurre lo que ocurre, porque hay algo en lugar de nada.
Y esa relación que nosotros tenemos ante nuestras preguntas que no obtienen respuestas, encontramos el silencio indiferente del mundo. ¿Por qué tiene que morir un chiquito que todavía no ha desarrollado su vida, no ha conocido la felicidad, no ha conocido la alegría? No lo sabemos, no tenemos una explicación para eso. El ser humano pretende claridad, orden, finalidad. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no de otra? Bueno, el mundo no ofrece nada de eso. De esa tensión nace el absurdo. Recordemos que en esos años Europa vive probablemente su experiencia más inédita, más insólita, que es la experiencia de la guerra. Mientras él está escribiendo esto, probablemente no lo supiera, pero en Estados Unidos se estaba desarrollando la bomba atómica. Claro. Y hoy estamos temblando de miedo porque sabemos que el desenlace, esperemos que no, pero digamos, hay una gran probabilidad de que el desenlace de la guerra del Golfo sea un holocausto nuclear. Es un escenario posible. Porque los actores que están llevando adelante esta tragedia realmente se han mostrado absolutamente impasibles por el destino de la humanidad. Asumir el absurdo, pero no hay que negarlo. Esta es la idea de Camus. Hay que vivir sin apelación a absolutos. Como dije antes, un conservador, un moderado. No mate ni por Dios ni en contra de Dios. No mate. Acepte la falta de sentido como condición. No como una fatalidad, sino como la dificultad, la imposibilidad de lograr absolutamente todo lo que pretendemos. Mantengamos la lucidez. Por eso también Camus es contrario a la idea del suicidio. Porque el suicidio no remedia la cuestión del absurdo. Afirmar la vida a pesar de su sinsentido. A esto él lo va a llamar rebelión metafísica. Claro, es una rebelión metafísica sin amigos, sin socialidad, sin partido político, sin movimiento social. Lo que hay es simplemente una especie de autoayuda. Antes, como se dice en francés, avant la lettre. Antes de que alguien hablara alguna vez de autoayuda, Claro. aparece este texto, el mito de Sísifo en el año 42, luego el hombre rebelde 10 años después, intentando revitalizar el sentido de la vida. De la rebelión metafísica contra el absurdo y la injusticia del mundo se pasa a la rebelión histórica, que es la rebelión política, donde las grandes ideas pueden convertirse en sistemas opresivos. Y por eso es que él prefiere que la salida no sea de carácter histórico, sino que sea de carácter individual. El antídoto de Camus frente al nihilismo y los totalitarismos es la medida. Como dije hace un ratito, el justo medio aristotélico. Ni resignación ni fanatismo, sino límites, diálogo y solidaridad. Claro, pero esa solidaridad no articula con un proceso de transformación. Él prefiere que no muera nadie a que un sector muy amplio de la humanidad muera de inanición por la explotación, el abandono, la desidia, etc. Uh-huh. La creación artística encarna esa ética de límites, porque la creación artística es gratuita, es decir, no intenta transformar el mundo en un sentido profundo, en un sentido político, sino simplemente decir no a la mentira y sí a una forma que contiene la violencia, sí a una forma que contiene no en el sentido de que la tiene dentro, sino que la detiene, que la frena. Y termina diciendo, hay que imaginar a Sísifo feliz. Es decir, cargando con esa roca que caerá sistemáticamente a lo largo del tiempo, Sísifo tiene que encontrar la felicidad. Sin comentarios. Sí, lástima que se haya muerto tan joven. Digo, para el pensamiento, los 50 y pico de años es muy temprano. A lo mejor hubiera Sí, o sea que estaba elaborado. Estaba escribiendo eso. una novela autobiográfica, donde, por lo que yo llegué a leer, porque es una novela inconclusa,
está haciendo como una especie de revisión de todos sus planteos previos. Habían pasado para el año 60 o el 59, más o menos, cuando él muere en el 60, pero en los primeros días del año. Habían pasado unos 18 años de su carrera, de la consagración de su carrera literaria. Me olvidé de decir una cosa muy importante, que hace también a la lucha individual que él propugna. Es difícil no ser injusto con un autor de la inteligencia y de la sensibilidad de Camus. Él sufre de tuberculosis y ustedes saben que la tuberculosis no se puede curar para siempre. Claro, se atempera, se trata, pero no se Él, de verdad que para esos años, de los años 40, él esperaba la muerte de un momento a otro. Afortunadamente hubo medicación que detuvo el avance de la enfermedad, pero que no revirtió a cero ese comienzo. Él dice así: ¿por qué hay que imaginar a Sísifo feliz? Porque la conciencia del absurdo libera. Si no hay sentido impuesto, la vida puede ser vivida como creación, no como obediencia. Y ahí aparece la figura del artista. O sea, el artista se revela modificando los colores, las formas, las trayectorias, las sensibilidades. Claro, no cambia nada de lo físico, de lo orgánico, de lo estructurado del mundo, pero sí consigue el artista, con la creación, instalarnos frente a un mundo nuevo. La rebelión auténtica entonces afirma la dignidad humana, pero no justifica el asesinato. La moral es un horizonte regulativo, no una creación ex nihilo. Nadie crea los valores. ¿Por qué? Porque los valores están justamente en la zona central. No hay valores fuera de o dentro del fanatismo o del negacionismo. Frente a esto, Sartre deriva la normatividad de la praxis. Para Camus, el límite ético es previo a la acción. Sartre, un poco más moderno, un poco menos conservador, dice, mire, no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Poner el medio es una forma geométrica de tratar el gran conflicto de la humanidad. ¿Y en qué consiste el gran conflicto de la humanidad? Y ya lo dijo Marx. Acá tenemos gente que se queda con la torta, todo, gran parte de la torta. Y mucha gente que se queda con poco. O sea, revertir esto implica un reordenamiento de los valores. Frente a lo cual Camus, en El hombre rebelde, va a proponer una filosofía basada en límites éticos. El ser humano debe resistir la injusticia sin convertirse en asesino. Camus denuncia que las revoluciones históricas, especialmente la marxista, hasta ese momento no habían ocurrido otras, terminan justificando el crimen en nombre de un futuro ideal. Sí, quizás apelando a la Revolución Francesa también. Incluso la Revolución Francesa. Revolución Francesa que permitió, entre otras cosas, que personas provenientes de la clase baja, como el propio Camus, llegaran a la universidad. Y, por supuesto, él fue becado para estudiar en Francia. Dijimos que había nacido en África, en Argelia, y logró una beca gracias a la cual desarrolló su actividad intelectual y pudo profundizar el talento innato que evidentemente tenía. Para Sartre, la violencia revolucionaria puede ser una respuesta legítima a la violencia estructural del capitalismo y el colonialismo. La neutralidad es complicidad, dice Sartre. Claro. El intelectual debe tomar partido. Pero Camus va a pensar que la violencia siempre es problemática. Siempre se cometen injusticias y una injusticia no puede resolverse con otra injusticia. Cuando parece necesaria la violencia debe incluso ser restringida. ¿Por qué? Porque la rebelión no sirve para justificar el asesinato en nombre de un futuro ideal. Sartre así justifica la violencia en función de la dialéctica histórica. Camus la limita en función de la dignidad humana inmediata. Es como para pensar. Sí. Sí, creo haber leído por ahí que jugaba al fútbol, o en su juventud jugaba al fútbol. Pero claro,
por su problema Condiciones. respiratorio, Sí. no resistía el partido entero, iba al arco. Sí, Y ya era sabemos arquero. cuál es el destino de los Era arcos. arquero, lo cual dice mucho de su, Claro. de su pensamiento. Claro, pero sí, es verdad que él jugó al fútbol. Y de verdad es una personalidad mucho más atractiva que tantos otros filósofos que comentamos. Claro, más mundano, más Mundano, sí. Y aparte, bueno, él tuvo 2 hijas, Sartre no tuvo hijos. Las comparaciones, si bien son Odiosas. odiosas, como dicen las viejas, nos permite ver, Claro. digamos, la enorme variedad de experiencias que se pueden vivir bajo el mismo techo, Claro. de contradicciones, de conflictos. Camus desconfiaba de las filosofías de la historia que prometen redención futura. En ese sentido es más un nihilista que un existencialista. El existencialista finalmente dice, bueno, estamos en el mundo sin que nos hayan preguntado si queríamos estar o no. Ya que estamos adentro, bailemos. Y si tenemos que bailar y amasijar unos cuantos, hagámoslo. Alguna porque cabeza, vamos a cortar alguna cabeza. claro, es peligrosísimo este pensamiento. Claro. Especialmente cuando vemos que los grandes poderes del mundo están dispuestos a llevar adelante esa práctica. Cuando se nos dice, bueno, vamos a terminar con los privilegios, o se nos dice, los privilegios, por supuesto, de los jubilados, de los discapacitados, cuando se nos dice, hay muchos viejos, hay más personas que han cumplido 100 años, Una locura. Sí. algo que sería para celebrar, No, ¿a quién se le ocurre? Claro. lo lamenta, dice, tenemos un montón de gente con más de 80 años. Claro. Si lo hubiera dicho hace un siglo, igual hubiera estado mal. Pero lo que pasa es que la gente no vivía hasta los 80 años. Y ahora que esta generación de octogenarios tiene la posibilidad de prolongar su paso por el mundo, ¿por qué anteponer el principio del dinero? Claro. Realmente vivimos en un mundo miserable. Sí. Bueno, la filosofía de este gobierno es el que muere en sí, el camino y bueno, Es de una miserabilidad extrema. efectos colaterales que nada. La historia, dice, es un escenario trágico donde la rebelión debe evitar convertirse en tiranía. Esto lo dice Camus. Camus, me imagino. Rechazo entonces la teleología revolucionaria, es decir, el discurso acerca del futuro que está, digamos, animando a cualquier proyecto revolucionario. Ahí nos encontramos con una muy interesante frase, un párrafo de Simone de Beauvoir en la despedida, unos años después de fallecido Camus. Dice así: Camus era idealista, moralista, anticomunista, obligado a ceder durante un momento a la historia, Simone de Beauvoir la pone historia con mayúscula, pretendió retirarse de la historia lo más deprisa posible. Sensible a la infelicidad de hombres, se la imputaba a la naturaleza. O sea, es el destino, son las condiciones de la existencia humana las que hacen que el hombre sufra, y no las estructuras políticas. Ahí se ve claramente en qué consiste el pensamiento conservador. Claro, Resígnense porque la vida es así. Claro. claro. El pensamiento revolucionario, aún con sus errores y con sus riesgos, dice, bueno, ¿es así? No, vamos a hacer que sea de otra forma. Podemos cambiarlo. Vamos a cambiar. Sigue Simone de Beauvoir. Sartre había trabajado desde 1940 en el repudio del idealismo filosófico, en zafarse de su individualismo originario, en vivir la historia. Cercano al marxismo, deseaba una alianza con los comunistas. Camus, en cambio, luchaba por grandes principios. En general, se negaba a participar en las acciones precisas en las que Sartre se comprometía. Mientras Sartre creía en la verdad del socialismo, Camus defendía cada vez más los valores burgueses. Acá le tiro 2 paladas de tierra. Sí. Mientras Sartre creía en la verdad del socialismo, Camus defendía cada vez más los valores burgueses. El hombre rebelde, título de la obra de los años 50 de Camus, los refrendaba los valores burgueses. Como finalmente era imposible el neutralismo entre los dos bloques, Sartre se acercó a la Unión Soviética. Camus
la detestaba y aunque no le gustaban los Estados Unidos, prácticamente se alineaba a su lado. Wow. Dificilísimo. Sí. Sartre le escribe un comentario, con esto terminamos, al libro El hombre rebelde, en el año 52, en la revista L'État moderne, de los tiempos modernos, de la que era director Sartre, y ambos eran colaboradores. ¿Dónde está Meursault, Camus? O sea, ¿dónde está ese protagonista del extranjero? ¿Dónde está Sísifo? ¿Dónde están ahora esos trotskistas de corazón que predicaban la revolución permanente? Sin duda asesinados o en el exilio. Se ha instalado en usted una dictadura violenta y ceremoniosa que se apoya en una burocracia abstracta y pretende hacer reinar la ley moral. Ah, mirá, lo acusó lindo. A partir de entonces, si se encontraban en alguna fiesta no se saludaban. No, mira. Y quedó para siempre, digamos, la historia de dos brillantes intelectuales, uno adherido a causas revolucionarias, el caso de Sartre, el otro adherido por descarte a lo peor del pensamiento burgués. Y prácticamente naciendo de una misma raíz, o sea, eso se fue dando con el tiempo, esa división que terminó donde terminó, pero en esencia parte de un razonamiento parecido. Yo creo que sí, que si algo nos enseña este debate es justamente la dificultad que tenemos para encontrar en el siglo XXI un camino posible. Estos que eran tan lúcidos, tan estudiosos, tan inteligentes, y ambos habían luchado por la resistencia francesa a la dominación alemana. Es decir, no es gente sin compromiso, es gente que entiende el compromiso de distinta manera. Claro. Con los años, Camus se fue para el lado, digamos, de la burguesía. Y Sartre se fue encerrando cada vez más en la defensa de la burocracia stalinista, y eso también le costó muy caro. Lo condenó. Y lo condenó. Miguel Santagada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Una filosofía muy interesante. 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana.